yeah, aquí estamos, recta final, último tercio del Llegó la Hora, un programa que ha estado marcado por la Dana de hace un año. Hemos querido que fuese uno de los elementos vehiculares. Hasta aquí, porque ahora nos toca el Corrillo y cada 2 semanas en el Corrillo llegan los chicos del Club de los Curiosos, el podcast, uno de los podcasts más escuchados de Andalucía. Y hoy, en el Club de los Curiosos, especial Jarabo, que mucha gente dirá, ¿Jarabo? Esto me suena de... Jarabo fue un asesino de la España de los 50, cuyo caso sigue dando mucho de qué hablar. Y va a ser uno de los protagonistas. Vamos a hablar de psicópatas, ¿no? Y de asesinos. Como si fuese un thriller esto. Así que empiezo a presentar, señoras y señores, a algunos de los miembros del Club de los Curiosos que están con nosotros. Es el gran líder del Club de los Curiosos. Es director de cine y es un tipo fantástico, señoras y señores. Es Alberto Pons. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Deseando contar esta historia que es alucinante. La de Jarabo. Y abrimos sección nueva del club con Crónica Negra, ¿eh? Vale, con aquí presento el siguiente. Yo presentaría al fichaje estelar para esta temporada. Tenemos fichaje, tenemos chico nuevo en la oficina. Y lo dejo en tus manos. Y además es bueno para la tele porque no para de hablar. Digamos que Paco Quevedo va a tener ahí un némesis, sí. A ver quién habla más. Es muy grande, pero señoras y señores, se llama Lázaro Chico. Sí, bienvenido, Muchas gracias, Roberto. Muy bien, gracias por estar en nuestro programa. Gracias. Toma asiento. Es uno de las piezas fundamentales y fundacionales del Club de los Curiosos, señoras y señores. Tiene nombre de estrella del rock and roll porque es una estrella del rock and roll. ¡Mark Knopfler! ¡Sí! ¿Qué pasa con ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y hoy deseando escuchar y contar. Y contar, eso estamos. Y es uno de los estudiosos, de los que sube el nivel del Club de los Curiosos un poco más, si cabe. Siempre viene con un libro debajo del brazo, le podríamos llamar el sobaco ilustrado. Señoras y señores, se enrolla como una persiana, es Paco Quevedo. Aquí la persiana. Aquí la persiana, aquí un presentador de la tele. ¿Qué tal, cómo estás, Paco? No, muy bien. ¿Sí? Es verdad que siempre vas con un libro, ¿eh? Sí, siempre me gusta llevar algo para apoyarme, sobre todo al escribir. Oye, el Club de los Curiosos son estos y muchos más, ¿eh? Porque ¿cuántos sois en la familia de los curiosos? Rondamos los 10, 12. Ya, y luego suscriptores casi 50.000, más, sí, en torno a 50.000. Sí, estamos 50. Más o menos personas. Número arriba. En el último capítulo fue muy emocionante, hablamos de si hay vida más allá de la muerte. Y hoy vamos a hablar de la muerte, Alberto. Hoy hablamos, fíjate que sí, algo que no tocamos en el Club de los Curiosos porque le he tenido siempre mucho respeto y porque consideraba que no teníamos al personal suficiente como para afrontar esos temas. Y no es otro que la Crónica Negra, que además es algo súper vendible, es algo que a la gente le encanta escuchar, cosa que a mí me inquieta. Nos faltan hoy los psicólogos para opinar sobre ello, pero la Crónica Negra, por lo que sea, a la gente le fascina saber cómo funciona la cabeza de un asesino, cómo lo hace, cómo lo oculta. Y se han alineado los astros para que tengamos uno de los grandes fichajes de esta temporada y que podamos afrontar realmente la Crónica Negra como merece la pena. Pues con alguien con mucha sapiencia, y no es otra cosa de contar con Lorenzo Chico, que es un Lorenzo. Lázaro Chico. Lo he dicho mal, ¿no? Sí. No es otra cosa, perdóname, Lázaro. Sí. Y es contar con Lázaro Chico. Estaba pendiente, no fallar con el apellido, fallar con el la primera vez que fallaste los nombres. Pasa a las mejores casas, ¿no? Lázaro Chico, que es uno de los grandes abogados a nivel nacional y de los que tratan los temas pues más inquietantes con respecto a eso. No puedo decir casos que él lleva porque supongo que hay secreto profesional, pero lleva casos muy mediáticos y tenemos la suerte de contar con él para tratar lo que es la Crónica Negra. Crónica Negra, que ahora se dice el True Crime. El True Crime, sí, bueno, yo soy más... True Crime, la Crónica Negra, para los más mayores, el caso. Mi primera pregunta, porque ahora vamos al caso que vamos a tocar hoy, el de Jarabo, es ¿por qué nos apasiona tanto algo tan truculento como es la Crónica Negra? ¿Por qué? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por cambiarme de nombre, porque algunas veces también me gusta. Y yo no tengo la suerte de tener tantos nombres como tenía Jarabo. Jarabo, su verdadero nombre, era José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo
Pérez Morris. Ah, muy bien. O sea, eso es un nombre sencillito. Parece ser que su madre le puso ese nombre porque tenía interés en que su hijo pasase a la posteridad como algo grande. Desgraciadamente lo hizo. Sí. ¿Por qué tenemos tanto interés? ¿Por qué? Pues yo creo que porque donde está la vida está la muerte. Creo que son, quizás, eso nos lo podrían decir los compañeros que saben mucho más de esas cosas que nosotros, pues a fin de cuentas yo me dedico a lo terrenal, ¿no? Pero aquellos que son los que se dedican a lo mental, saben que quizá las personas tenemos la necesidad de sustentarnos en algo, y seguramente nos sustentamos en esas dos grandes verdades: en el hecho del nacimiento y la vida y la muerte. Y la muerte, claro. Y luego también a lo mejor porque fantaseamos siempre con la idea del asesino, sabiendo que nunca, espero, seamos asesinos, Paco. Hay un componente curioso que yo he observado en mi trabajo, el morbo. Mira, hay una cuestión que he vivido profundamente y han creado mucho peligro: el efecto mirada cuando hay un accidente, a mirar si hay sangre. Sí, sin duda, en la carretera. Y le estás diciendo al señor que por favor pase para agilizar la circulación Y miramos. y no pueden evitarlo. Dan el frenacito y miran a ver si ven el morbo, Bueno, la mirada curiosa. Somos curiosos, somos morbosos, y creo que eso puede tener mucho que ver. Por ejemplo, era, desde que hay pena de muerte, no en España, en el mundo entero, ese día en la ciudad donde se iba a celebrar, llenaban los hoteles. Me asusta, perdona, que apagan las luces, está hablando de pena de muerte. Hoteles, posadas, lo que había, restaurantes, todo. Era toda una fiesta súper espectacular. Bueno, y la pena de muerte se producía en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, y ahí iba la pero gente piensa, como si fuese una- Recordemos la guillotina, Pero la piensa lo que gente son los allí. animales, no, la guillotina, la hoguera. O sea, en la hoguera hay una famosa quema en Sevilla que no sé si había, para esa época eran más de 100.000 personas para ver aquello. Claro. Tú mira cómo somos, qué tipo de animal. ¿No imagináis a los leones con las gacelas, y las gacelas allí mirando toda vez cómo se comen el león? A ningún animal se le ocurre, solo se le ocurre al animal este que somos nosotros. El caso es que hoy, casi 70 años después, vamos a hablar de un caso que en su momento fue... bueno, ahora estamos hablando mucho estos días del palmerazo de Cayetano. Estamos hablando mucho del libro del rey Juan Carlos. Estamos hablando mucho de el asesino Jarabo, el asesino elegante. Esto fue la noticia del momento durante mucho tiempo, ¿no? Y tiene un añadido porque como es alta sociedad de la que siempre esperas bien, cuando se suma al morbo típico, que es alguien no habitual, todo el mundo espera que la criminalidad venga del estrato social bajo. Claro. Pero no es así. De pronto España se dio cuenta, Lázaro, que un asesino podía ser un señor muy elegante. Claro, no en vano el caso tuvo la mayor tirada de periódicos de la época en ese momento, con aquel caso, durante 3 semanas consecutivas. El caso batió el récord de cuando se vendían periódicos, cuando la gente no consultaba en internet. Llegaron a vender 480.000 periódicos y de hecho, Jarabo, su última voluntad fue la de, bueno, como era un señorito español y además él se autocalificaba como un caballero. Sí. De hecho, ahora cuando hablemos de la cuestión, veremos cómo ese es posiblemente el móvil de sus crímenes, ¿no? Yeah. El ser un caballero. Bueno, pues el tipo le llegaron a regalar una botella de coñac para beber en su última noche, desde el caso precisamente por aquello que generó. El periódico El Caso le regaló claro, el botella de periódico El coñac. Caso le regaló una botella de coñac precisamente por eso. El caso es que estamos hablando de un caso, 1958, 4 asesinatos, si no me equivoco. ¿Y dónde empieza la historia? Porque este hombre es un niño pijo, es un niño bien, ¿no? ¿Dónde empezamos la historia de Jarabo? Mira, para mí lo importante, todo lo que viene atrás, en definitiva no estamos hablando nada más que de un niño malcriado que se nace en Madrid, que se va a Puerto Rico con su familia cuando muchas familias se van, y que luego vuelve a España. Seguramente porque lo han echado de Puerto Rico, donde a la madre y al padre, el padre es un abogado ilustre y la madre de una familia muy buena,
pues deciden que se venga a España porque el tipo no podía estar allí porque sabía que iba a la cárcel. Entonces viene aquí, vive en un chalet en la zona de Arturo Soria que valía un dineral, el tío se pasea con Cadillac por Madrid, el tío tira dinero como si, vamos, como si lo tuviera. He leído que la madre le da 15 millones de pesetas de la época y se los gasta en cuestión de años. Sí, en 2 años. Parece ser que en 2 años gasta 15 millones de pesetas que, por lo que he estado viendo, eran el equivalente a algo así como 400, el sueldo de 400 personas durante esos 2 años. Madre mía. ¿Vale? O sea, un 600, he leído por ahí, valía 60.000 pesetas. Ya. Nuevo. Bueno, pero este hombre le daba todo. O sea, Jarabo le daba el alcohol, le daba la cocaína claro, a la morfina. Y a la morfina. Y a la morfina. Está constatado que en el intervalo entre el primer asesinato y que le detienen, está constatado que se pincha por lo menos 3 veces con la morfina. ¿Es este tipo que estamos viendo? Claro, era un tipo atractivo para la época, muy elegante y claro, iba a sitios de donde iba la élite, al Lardi, por ejemplo, a comer y además rodeado de mujeres bellas, etcétera, ¿no? Era un triunfador. Cuentan que no era guapo. Cuentan que no era especialmente alto. Lo que sí que cuentan es que era una persona más o menos atlética, sin embargo, no fuerte, porque hay una anécdota muy interesante del autor Paul Nassy que dice que una vez él llegó a ser amigo de aquel y que alguna vez le vio en mangas de camisa y no tenía esos brazos marcados que tiene la gente, ¿no? Pero que sin embargo sí que estaba bastante loco y era un tipo que se hacía notar muchísimo desde siempre. Quizá su rasgo físico más importante era que tenía el cuello muy fuerte, quizá porque había sido luchador de judo, había practicado algún tipo de arte marcial. Ajá. El caso es que tenemos la figura planteada y de pronto, ¿por qué este tipo se mete en una movida que acaba con 4 asesinatos? ¿Qué pasó? Bueno, yo que soy abogado penalista, que suelo ir a prisiones con mucha frecuencia, que llevo asuntos de sangre, en fin, con frecuencia, tengo la teoría, esta muy particular, de que solo se mata por 3 cosas. Se mata por amor, se mata por dinero en cualquiera de sus variedades y se mata por religión. Hoy precisamente hace 10 años de una tragedia de muerte por religión, ¿no? Este tío, que parece ser que era un vividor, que era un tío incapaz de enamorarse de nadie, que era narcisista, que lo tenía todo, parece ser que se enamora de alguien y ese amor y su honor, ese malentendido honor, un concepto que hoy no ha desaparecido, ese malentendido honor le hace querer recuperar algo que había perdido y obviamente teniendo en cuenta su estado, su policonsumismo y todo esto, pues le hace llevar a lo que le lleva, que es a cometer 4 asesinatos en 24 horas. ¿Y cómo fueron esos? Perdona, Paco. Yo añadiría que también hay un componente en este tipo de actuaciones que tiene que ver con la mente. Una mente alterada modifica la responsabilidad penal, que nos lo puede explicar muy bien Lázaro, y ahí se llega a veces a esa alteración mental que permite quitar una vida sin reparar, porque yo siempre me he preguntado cómo una persona puede arriesgarse a perder su propia vida, romperla por completo en un momento por quitar otra por la razón que sea. Ya. Tan poderosa es, pasional por supuesto, pero escucha, a este Jarabo yo creo que le ayudó, desde pequeño creo que estaba diagnosticado con una esquizofrenia paranoide leve. Y a eso le sumas una vida completa de drogas y alcohol, y las drogas y el alcohol está súper demostrado que acaban en una alteración mental, en una psicopatía de cualquier tipo. Luego os voy a preguntar si este hombre era un psicópata, pero he sacado una frase de su testimonio, creo que en el juicio, y dice Jarabo: no sé si soy un psicópata o no, ni me importa. Lo cual en sí mismo me parece una frase muy de psicópata. Bueno, ¿qué es lo que le lleva a matar a 4 personas? La razón directa o la fácil, la primera es tratar de recuperar un anillo
que no era suyo, que era de su última conquista, y la locura y la desesperación de no poder conseguirlo. Esa es la razón fácil. Lo que le lleva a eso no es ni más ni menos que realmente la razón última, es que se trata de un tío que ha perdido absolutamente todo norte si lo ha tenido alguna vez y lógicamente la propia desesperación de querer conseguir y de ese valor del honor que él llamaba, que desde luego no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. Mira, estamos viendo una portada del caso. Sí. Esta era una de las publicaciones, claro, los más jóvenes no tienen ni idea, y los de nuestra generación de oídas, de nuestros padres, ¿no? Porque el caso... Bueno, Hoy en día está el caso, pero solo en Barcelona. y volvieron a retomar un poco a nivel de podcast y de series. Uno de los periodistas de raza del caso que sigue vivo, que es Juan Rada, que es colaborador habitual de Cuarto Milenio, eso pues ha hecho que las nuevas generaciones pues sepamos un poco la importancia Pero de vamos, aquel que era una periódico. publicación súper vendida, ahí lo tenemos, 2 pesetas, costaba, imagínate, y era portada Jarabo. Y Roberto, sin ningún tipo de censura, ¿eh? Las fotografías de cadáveres aparecían a tope y... A tope. El caso es que este tipo va a casa de los dueños de la casa de empeños, mata al marido, mata a la sirvienta, mata a la mujer que iba y luego mata al socio Sí. en esa casa de empeño, Sí. ¿no? Bien. Más o menos. Más o menos. Este señor primero va a la casa de empeños donde había dejado un anillo que según él tenía un precio de algo así como 200.000 pesetas, pero según los datos que se facilitan en el propio juicio, quizá no estábamos hablando de tanto, quizá estábamos hablando de entre 35 y 60.000 pesetas. De todas formas, lo que sí es cierto es que lo empeña por 4.000 para pagar una juerga, para terminar de pagar una noche de juerga y tiene que pagarlo. Luego quiere recuperarlo cuando la señora con la que él estaba, porque a este le gustaban las mujeres casadas, porque así podía dejarlas cuando él quería, es decir, es que su perfil sigue siendo muy atractivo y seguramente eso es lo que nos hace que sea atractivo después de tantos años, ¿no? Entonces, este tío llega a casa, primero ha ido a tratar de recuperar el anillo, no ha podido en la propia casa de empeño y entonces va a casa de uno de los 2 prestamistas. Sí. Cuando llega allí le abre la puerta a la sirvienta, el señor no está, le abre la puerta a la sirvienta y lo primero que piensa es que aquella tiene que quitársela de en medio porque él llega con la idea muy clara de que él va a conseguir el anillo. Entonces parece ser que le da con una plancha en la cabeza, la deja aturdida y después la mata como termina matándolos a todos, con un tiro en la nuca. Ajá. Un poquito después viene el dueño de la casa al entrar llama a la sirvienta lógicamente no responde, entra al cuarto de baño y en el cuarto de baño Jarabo nuevamente sorprende al que sería su víctima, le pregunta por el anillo, el otro le dice que no tiene el anillo y bueno, finalmente pues termina igual desarrajándole un tiro en la nuca. Un poquito después viene la mujer del prestamista, una señora que estaba embarazada, en aquel momento no se tuvo en cuenta, en ese juicio no se tuvo en cuenta. Hoy se habría tenido en cuenta el hecho de que estuviera embarazada y habríamos tenido que ver cuál es el estado de gestación en el que estaba por si había algún tipo de concurso de delitos o no lo había. La cuestión es que finalmente también termina matándola para no dejar testigos. Ya llevamos 3 Sí. asesinatos y una de ellas tres y una mujer medio. embarazada. 3,5. 3,5, bueno, bien. Y luego se va a la casa de empeño, ¿no? A buscar esa joya, no la encuentra. Vale, no tanto así No, porque suceden cosas. Vale. En aquella escena del crimen, en su locura, el tipo trata de preparar de falsear una escena del crimen en la que elabora una suerte de escena de crimen amoroso en la que trata de fingir que el señorito se entendía con la criada y que cuando llega la mujer lo sorprende. De hecho, llega incluso a coger un vaso, a pintarse los labios con la barra de carmín de la señora, que la saca de su bolso, pega el labio en la copa, lo deja, en fin, todo esto, de tal manera que, como digo, crea una imagen burda que cuando viene la policía no la cree, desde luego. Claro. Como aquello sucede en sábado por la noche,
se va a la pensión donde vivía en aquel momento y se tumba, se pone una inyección de morfina, se había tomado 2 o 3 rayas de coca mientras estuvo en la casa esperando a que viniera el señor. Entonces, como digo, se va, se tumba, duerme plácidamente, a la mañana siguiente se despierta, va a la casa de empeño y ve que la casa de empeño está cerrada, porque la casa de empeño cerraba los domingos. Se va al cine Carreta, ve 2 películas, pasa el día tranquilamente tomando brandy, fumando y tomando cocaína, y a la mañana siguiente, ¿y el lunes? El lunes, entonces es cuando va nuevamente a la casa de empeño y efectivamente allí termina de matar al socio. Al cuarto asesinato. Y aquí viene lo mejor de todo. El tipo, como está lleno de sangre, decide llevar el traje a una tintorería y aquí es donde le cogen, claro. Pero hay una serie de matices que hablan de la frialdad, de la falta de empatía, absoluta, ¿eh? De la falta de sentimiento, el desprecio por la vida que igualó este crimen con la psicopatía. O sea, parece que el psicópata tiene que ser un criminal. Y esto, si estuviera aquí nuestro amigo Osorio, lo aclararía perfectamente. No todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Curioso que este caso igualara o hiciera ese paralelismo a ser psicópata con ser asesino. No es así. Y uno de los detalles es que a la criada, a la sirvienta, intenta irse a la cocina y él coge un cuchillo, no la mata de un tiro, sino que le hunde un cuchillo en el corazón y aquello se pone de sangre perdido. Cuando llega el señor, efectivamente, a los demás, sí, con un 7.65, una pistola de un calibre muy importante, el 7.65 muy importante, es inmediata la muerte de los demás. Pero un festival de sangre y manifiesta, además, la noche en que está en la casa del prestamista donde mata a la criada y a la mujer embarazada, él se harta de anís y duerme allí con los muertos. Madre mía. Qué frialdad. Vale, el caso es que lleva el traje a la tintorería, el del tinte dice, oiga, esto avisa a la policía, y la policía al día siguiente, cuando va a coger el traje, le estaban esperando. Y de ahí a juicio, y claro, es blanco y en botella casi todo, ¿no? Sí, de ahí, ese es un detalle muy importante. Hoy en día, un juicio de esas características, una instrucción de un delito de esas características, habría sido mucho más compleja. A él, con su mera confesión y con las pruebas circunstanciales que encontraron, digo, circunstanciales sin terminar de concretar porque la instrucción fue levísima. Tanto es así que los hechos suceden entre el 21 y el 22 de julio de 1958 y en enero se le juzga, en enero siguiente se le juzga, donde prácticamente no hubo instrucción. Hoy habría sido completamente... Perdona, te doy la palabra, Paco, estos son, estamos viendo, los 4 asesinados por Jarabo. Hoy especial Jarabo en Llegó la Hora, en este especial True Crime que estamos haciendo, Paco. Se tuvo en cuenta en el juicio, los abogados defensores adujeron el hecho de que había sido diagnosticado con el tema de la psicopatía, era un psicópata. Lo que pasa es que esto acababa de nacer, esta enfermedad no estaba suficientemente estudiada, se tuvo en cuenta en el juicio, pero no le libró en absoluto de ser condenado a muerte. Y por romper un poco la seriedad... Hoy día, perdón, hoy día sí que modificaría... Ya, tengo mal cuerpo y se me ha venido a la cabeza un chiste de Madín Roberto. ¿Vas a contar un chiste ahora? No, en medio de este momento. Claro, por aquello de romper un poco, claro. Un chiste muy tuyo. Venga. Cuando he dicho Paco, porque al final resulta que este hombre era adicto a una cantidad de, la morfina, si la botella de anís era anís del mono. De todas maneras, era muy tuyo. ¿No? Piensa que todas las desgracias de... Muy posiblemente, era casi el único. No hay una cosa peor que contar un chiste malo y echarle la culpa al de enfrente. Es muy tuyo el chiste, ¿no? Yo no he contado nada. Pero si algo funciona en la historia es que los chistes de hoy van... O sea, las desgracias de hoy van a hacer los chistes de dentro de 50 años. Claro. Eso lo dijo Woody Allen, ¿no? Fue Woody Allen que lo dijo, ¿no? Comedia es drama más tiempo. Pues esto es más o menos. Eso, sí. Vale, el caso es que, abogado... Por completar un poco, perdona, un poco lo que decía Paco, fíjate si era nueva
la cuestión de la psicopatía, Sí. que es el primer juicio en España en el que las defensas aluden precisamente a esa atenuante o a la eximente incompleta de la psicopatía. Efectivamente, el tipo presentaba un perfil claramente psicópata y sus abogados trabajaron la cuestión y trataron de llevarlo a cabo. Vale. Fue el primer juicio. Juicio visto para sentencia y la sentencia es que se le condena a muerte. Sí. Y en aquella época, que por cierto estamos hablando de hace 40 y pico años. Hace nada. O algo más, ¿no? No, perdón. No, pero Hablamos de 60, casi 70 años, 60 pero hasta hace 40 años en España todavía se No. se ajusticiaba con Bueno, garrote hasta, vil. hasta hace, menos. Hasta hace 30 años. O sea, la última vez que cuando se abolió la pena de muerte fue en el 95. Desde el año 83, que la Constitución te quita, en el año 83, en junio del 83 te quita, pero menos para los militares. Los militares todavía podían pasar, no pasó ninguno, ¿no? No pasó nada. Pero en el 95 y cuando es desapareció. ajusticiado con garrote vil. Sí. Otro detalle importante, y no digo nada, no introduzco ningún matiz, cada uno que piense lo que quiera. Jarabo era sobrino del presidente del Tribunal Supremo. Ajá. ¿Vale? Detalle importante. Ya. ¿Vale? Sin embargo, le condenaron a muerte. No le sirvió, ¿no? ¿Vale? Le condenaron a muerte. Claro. Aquel presidente del Tribunal Supremo después fue ministro de Justicia. Obviamente, no digo más nada sobre ese tema, creo que ya está todo dicho. Vale. Vale, sí, le condenan a muerte, le condenan a la pena de muerte, como no puede ser de otra forma, y el día 4 de julio siguiente Sí, se le ejecuta dándole garrote vil. ya. Hay- Hablaremos de garrote vil. Hay por ahí alguna duda de si fue el último, si no fue el último, si al final hemos concluido que Yo no he sacado efectivamente. conclusiones todavía, ¿eh? Vale. Yo al final, como la otra tarde después de hablar contigo tuve un ratito de aeropuerto, pues Dio tiempo. estuve entreteniéndome. Al final yo concluyo, es una conclusión que puede ser perfectamente equivocada, en que efectivamente es el último ciudadano español preso civil al que se le, es decir, preso común al que se le ejecuta con garrote vil. Vale. Por cierto, con tan mala suerte que por lo visto el verdugo no acierta y creo que tarda un montón en... Dicen que 25 minutos 25 de minutos en- sufrimiento. Madre mía. Sí, lo del cuello. El cuello que tenía. Tenía un pedazo de cuello toro. El cuello, más fuerza tenía que hacer el otro, se ve que era bajito y flojo. Vale. Vale. Y no El- apretaba lo bastante. Ahora El vamos a... verdugo iba pusieron- además, como iban siempre, completamente borracho. El verdugo. Ah, Verdugo. Hombre, es que Porque- decía- Bueno, y por lo visto Jarabo iba inmaculado, iba con un traje de Claro. lino, porque él era muy elegante. Se lo había regalado el director, Incluso fue el director al del caso. patíbulo en Durante todo el Muy juicio elegante. Sí, sí. fue como un pincho, como era él, como un Cada día- auténtico cada día dandy en un juicio, con un estirado traje. con su soberbia allí presente. podemos decir entonces, Sí, sí. abogado, que Jarabo era un psicópata, Absolutamente. un psicokiller que se Absolutamente. Vamos, yo tengo clarísimo que si me hubiese tocado frialdad, defender a, ¿no? Ese- si me hubiese tocado defender a Jarabo, bueno, yo tengo que decir que yo siempre me veo mucho más como abogado de defensor que como abogado de acusación particular. Me cuesta mucho trabajo acusar, entonces prefiero defender. Y tengo que decir que yo tengo clarísimo que habría apelado todo lo que fuese necesario precisamente por buscar esto, porque los rasgos eran tan claros, que efectivamente podían llevar a eso. Yo la frase esta de no sé si soy un psicópata o no, no me importa, habla mucho, Paco, de la Ya frialdad. declara uno de los rasgos de la psicopatía, que es que las normas te dan igual, Claro. te da igual lo que pase, eres tú sobre todo. Sociópata amoral. El narcisismo es no respetar normas, no tener límite y no sentir empatía ni sentir compasión absolutamente por nadie. Bueno, el Oiga, crimen de Jarabo, los crímenes de Jarabo. Supongo que los más mayores que estén viendo la tele se acordarán perfectamente de este caso. Que apasionante también esa figura que hemos tocado, la del verdugo, quedaría para un programa largo. Bueno, yo recomendaría a la gente que vea la peli del verdugo. Sí, muy buena. Buenísima. Y ya está. Oye, 40 años... Son 40 años desde que... desde que yo he leído... No, desde digamos que una cosa, en junio del 83 se elimina de la Constitución, menos en el Código Militar, en el que todavía se mantiene hasta el año 95, que ya sí se quita definitivamente. Ya.
la pena de muerte. Pero ¿por qué Estamos en hablando que es España- del otro día. Pero ¿por qué hace muy poco? Claro. ¿Por qué en España se mataba con garrote vil? Bueno, a ver, estoy acordando de Javier Crae en su la famosa canción de la hoguera, La hoguera, cuando decía aquello, nuestro castizo a garrote vil para ajustarte la bolilla. Claro, esto viene, digamos que es el sistema que de siempre está dado aquí, pero hay que decir que el garrote vil tampoco empieza en España. Ah, no. Esto viene de Roma, de la antigua Roma. El primero, en el año 63 a.C., un político, mira tú por dónde, que es el primero que le corta, que es el Publio Cornelius, que es el primero que lo ejecuta. Es decir, que el garrote vil ha ido modificándose, como ahora más o menos os iré contando. Antiguamente era directamente un palo con una cuerda y un tío dándole vueltas. O sea, Claro, en esencia era un tornillo, ¿no? eso hay otra equivocación. Hay mucha gente que se cree que el garrote vil, mientras te iba apretando el cuello, te iba clavando un pincho. No, Ah, no. no. Es directamente porque la muerte tenía que ser rápido. Por eso tenía que ser el verdugo, tenía que ser fuerte, porque tenía que dar un giro rápido para que el hombre, tanto asfixiado como rompiéndote las vértebras, o las dos cosas a la vez, o una u otra, muriera rápido y sin sufrir. Digamos que ese fue un sistema que se cogió aquí en España, entre otras cosas, por limpio. Claro, era un sistema limpio, o sea, era un sistema No rápido. había sangre. Que no sufriese el reo. No sufriese y no había sangre. Es como que la gente le daba cosa a la sangre. Ya. Por ejemplo, la horca. Mejor eso que cortar una cabeza, que la guillotina. Claro, pero es que eso digamos que eso iba a ir cambiando según, y ahora después lo vamos viendo, pero es que en Francia, por ejemplo, estaba la guillotina, que sabemos ya que Era limpia y rápida. no, limpia no era, porque allí había sangre, dejaba aquello pringado de sangre. pero iba a la cesta. En Inglaterra era la horca. Era mejor que tirar piedras. Claro, yo prefiero, si me tienen que matar. Además, ellos iban de elegantes, ¿no? Claro. Ellos, de hecho, Además, ponen de aquello guillotín. porque era elegante porque caía una Sí. cesta y en teoría era limpio. Efectivamente, la cesta era de mimbre A ver. y aquello estaba lleno de sangre. Aquello claro. estaba lleno de sangre y no era limpio. Vale, que el espectáculo es genial. En Inglaterra era la soga larga, que era bueno, Los ahorcados, Sí, sí. claro. ahorcado, ahorca. que eso también Claro. yo no lo sabía, pero claro, hay veces que te quedabas con la cabeza por otro lado. ¿sabes? Claro, que la pena de muerte evolucionó. Y Claro. esto se supone que era lo más evolucionado Bueno, hay que que decir había. Aunque, que- aunque viendo estos hierros se te quitan las ganas de La hablar gana de de matar nada. gente, de que era- evolución. también había, digamos que se hace por dos cosas, o sea, al menos esa es mi teoría. Una es para quitar las ganas a la gente de Mira, ahí matar tenemos gente. Esa ilustración, sí. sí. Que para trabajar, si tienes que echar currículum, es importante que sea tornero, que sea churrero, ¿no? Porque viene bien Bueno, vale. el movimiento de manos Ahí está, ahí está. a la hora de apretar. Oye, está que se sale. Ah. No, hay que decir que hay, o sea, las dos teorías que son mías, o sea, una es por eso, para dar ejemplo y que la gente no se lance, Sí. y la otra es para tener, es lo del toro los toros y el fútbol, es para tener a la gente animada. Era también un espectáculo, Claro. hacían los romanos con los gladiadores, esto era lo mismo, siempre íbamos de lo mismo. Y no era cosa de España, esto era en toda Europa, Sí, sí. era donde sale. Bueno, esto hay que decir que sale ya en la Edad Media, cuando ya llega aquí a España, que le ponen garrote vil, que vil es porque solo era para los villanos. Ah, muy Es bien. decir, la gente de las villas. Los villanos, cuando hablamos de villanos, de gente de las villas. ¿Por qué? Porque lo otro, lo de la plebe digo, los Sí, que la tenía, aristocracia, la aristocracia y todo clase eso, alta. eso eran directamente a espada o hacha, ¿no? Ya. Esto fue evolucionando, también ya llegó un momento en el que nos dimos cuenta, bueno, a ver, es que esto es una cosa importante. Dice que Alfonso X el Sabio, que es muy sabio, no sé, y todo esto, fue el único que aplicó garrote vil dentro de la clase alta fue con su hermano. Ah, muy bien. Digo que aquí la cosita no parece una tontería, pero no. Ya. ¿Sabes? Lo del hermano de Alfonso Don X el Fabricio, Sabio de Don Fabricio. es muy interesante lo de Don Fadrique. Fadrique. Es que me acabas de coger en uno de mis temas favoritos. Como tú creo que sabes, Sí. hace tiempo que estoy enfrascado en una novela en la que, Sí. que Alfonso X el Sabio es uno de los personajes, Sí, además es verdad de los que personajes sobre históricos Alfonso importantes. Entonces, Don Fadrique tiene un affair con su madrastra. Otra vez el amor. Otra vez el Otra amor. vez el Esto- amor. Y entonces el otro pues se enfada y además encuentra la oportunidad de quitárselo de en medio para que no conspire contra él. No nos olvidemos de una cosa. Alfonso X el Sabio era heredero de los antiguos visigodos y por tanto aquellos tuvieron la costumbre de no morir ninguno en su cama por vejez. A todos
a todos los quitaron de en medio. No, Fíjate, cuando- fíjate si la lista de los reyes cuando era larga, pues a todos los quitaron de en medio. Perdóname, Perdóname, Roberto. No, claro, que como nos detengamos en Alfonso X, no avanzamos. Estamos, hemos hablado de Jarabo, Sí, sí. que muere en el Garroteville, y estamos contando la historia de Garroteville y de la evolución. Sí, te digo, de mira, este ya, instrumento. mira, vamos a ir, ya te digo, después ya en la Edad Media ya llega la Inquisición, que era... Pasa que la Inquisición es verdad que esta gente, lo mismo era la hoguera, que sigue el Garroteville, hasta que, bueno, los reyes católicos... Ojo, pero injustamente la Inquisición española está muy señalada y es la que menos gente mató, ¿eh? Otro día si queréis Es una de las otro día, si queréis, de la hablamos. ley. Apuntamos, Esto no estamos apuntamos hablando de tema, quién- la que Inquisición. no estamos hablando de quién mató más. Vale. Estamos hablando de las formas de matar, que tú también... no te No, pero es bueno puntualizarlo, ¿eh? Si te gusta tanto lo que va, llévatelo a tu casa. Bueno, los reyes católicos lo que hicieron fue llevarse el Garroteville a América. Sí. Uno de los que cayó, por ejemplo, que fue el Atahualpa, También pasó por el Garroteville. también, claro, cuando ya lo van a matar, en principio había pedido la hoguera. O sea, le habían dicho que iba a la hoguera. Y lo que pasa es que él dijo que, claro, lo típico de esta gente, según su ley y su religión, pues si su alma, si lo quemaban, su alma se perdía, y dijo que no, que yo lo que quiero es garrote. Claro, esta ilustración está basado en eso. Está basada en... Aquí estaba el colega. Bueno, hay que decir que para que pudiera morir en garrote se tuvo que bautizar, y no se murió como Atahualpa, se murió como Francisco. Ah, muy bien. Que eso no Le es ninguna bautizaron tontería, pero bueno. Para morir con Dios. Tiene su... Bueno, y ya llegamos a la edad contemporánea. La edad contemporánea, bueno, entre otras cosas, llegamos a la España en la que mandaba, que ahí es donde se intenta... Había dos formas todavía en España de matar, que era la hoguera y era la de Garroteville. Y José I de Bonaparte, y bebé botella para los amigos, este quita la hoguera, porque dice que la hoguera es una zarbaja. Claro, porque es francés y es muy, muy Y venía de sofisticado. Francia. ¿De dónde venía? Claro, también venía de... Eso Bueno, él sofisticado. llega a lo que llega gracias también a la guillotina. Sí, O sea, también. el hermano llega a donde llega gracias a eso, ¿no? Y deja solo el Garroteville. Este hombre ya es un evolucionado, pero bueno, hasta que llega ya Fernando VII, claro, este hombre era como era, y este hombre dice que no, que vuelve todo lo... que vuelve de nuevo el garrote, pero además el garrote a tope. Y bueno, el garrote y la hoguera, lo mete todo. Porque El garrote a tope. Supergarrote. Tenía que ser, supergarrote nunca mejor dicho, claro. Pero bueno, de todas maneras, como este tenía que ser una limpia, le valían todo, ¿no? Hasta que cuando por petición popular dijeron que no, que le dejaron garrote y ahora había... Bueno, Ya. dime, no, quería que me iba a decir. No, que de ahí ya al siglo XX y el Garroteville hasta 1900. Sí, no, pero- esa foto es real, ¿eh? Ah, es una foto, Esa foto, lo que ha comentado Mark Knopfler, de la reunión en el pueblo como algo grande. Hay que decir que este Y hombre... 4... Pero que este hombre, a Fernando VII, cuando le dan la posibilidad de quedarse con, o sea, solo con el garrote, para diferenciar, inventa 3 tipos de garrote. El garrote noble, donde el colega, eso era para la aristocracia solo, Ya. lo llevaban a caballo. El garrote ordinario, que iba en una mula. Y después estaba los que era por humillación, que era el garrote vil, que se iba directamente en un burro. Ya. ¿No? Bueno, así llegamos hasta que en la época, en la República, se intenta quitar ya la pena de muerte, pero bueno, después ya llega Franco y claro, otro que también tenía que hacer trabajo rápido, Claro. y mete ahí también el ¿Para qué vamos a garrote, cambiar? y ya bueno, ya ¿Para qué vamos, vamos a ya- cambiar? Si funciona. y hasta dónde hemos llegado, ha sido un Exacto. sistema que funciona. Así Hasta que, el 60. El último asesinado o muerto bueno, en por realidad, Garroteville fue. en realidad es cuando el mes que yo nazco. El Puig-Chantic. mes y el, Claro, el mes y el año. Puig-Chantic. El mes y el año que yo nazco. Es decir, Salvador Puig-Chantic. en mayo del... Salvador en Puig-Chantic, mayo aquí del le tenemos. En mayo del 74, ya he dicho cuando nací, en mayo del 74 es el último. Muy bien. Y es este señor que muere. Que mató a un guardia civil, este muchacho. Y antes has comentado, abogado, lo de que los verdugos solían ir bebidos. Iván, creo. Claro. eh, No era fácil. Hay que hacer una, hay que poner una. En fin. Bueno, incluso el que mató a Jarabo terminó en la cárcel también Claro. por ser un pelo. Sí, sí, efectivamente. Si queréis, hay una película muy buena de Salvador Puig-Chantic y que creo que además se llama Salvador. Por cierto, estamos hablando de Jarabo, que también tiene película, Alberto Pons. Sí, tiene una película, pero yo me lo voy a reservar para el final. ¿Ah, sí? Robert, sí, porque considero que el caso de Paco Quevedo es muy interesante y yo sé que Paco necesita tiempo y yo lo puedo resumir más rápido que Paco. Que hablamos porque lento, Paco. ya me conozco a mi Pues burra. resúmelo. ¿Lo mío? Sí, claro. Ah, venga, pues vamos Por a ello. acabar con Jarabo, venga, luego ya pasamos Venga, vamos a ello, a otros vamos a ello. casos. Para que veas, Paco, que te cuido, ¿eh? Que... Yo No, no pero si va sé a si tener el es... mismo tiempo, resúmelo y ya está. Venga. La huella Pues- del crimen. Pues ¿no? fíjate, la huella del crimen, una de las cosas que ha dicho nuestro compañero Lázaro, ya me acuerdo siempre de Jesucristo y el primer Esta resucitado, tarde te va a volver a equivocar. que causó furor, que vendió tiradas del periódico a papel,
que fue un boom en su época. Pues fíjate que nos vamos al año 1985, Roberto, que ya han pasado unos pocos desde aquel día. Yo me he puesto la camiseta en homenaje a aquel año. 40 fue años. el año del estreno de los Goonies. Un año en el que, por gracia de Dios, el cine estaba en lo más alto. Goonies, Gremlins, Indiana Jones, Regreso al Futuro y Cazafantasmas se estrenó en el año 85. O sea, imagínate. Pues bueno, aquí a nivel local, en España, Pedro Acosta, que fue el creador de esta serie, pues nació en su cabeza La huella del crimen. Y fue una serie que tenía diversos capítulos de la crónica negra española. Claro. Dentro de esos capítulos, uno causó otra vez furor años después y fue el capítulo precisamente de Jarabo. Un capítulo que estaba dirigido por... A ver, se me ha ido el nombre. Bueno, pues eso, perdón, por Juan Antonio Bardem, Sí. uno de los grandes. Otros capítulos de la misma serie lo dirigió Vicente Aranda, o sea que hablamos de gente muy top. Ya. Un capítulo que tenía como protagonista Flixole, Cerezo, el que tiene todos los derechos del cine español. Sí, porque esa película está en esa plataforma. Flixole. Vale, y Enrique ahí está Cerezo. Sancho Gracia, el protagonista que Sancho hizo de Jarabo. Gracia, efectivamente, Sancho Gracia, que estaba en su prime en aquel momento, venía de Curro Jiménez. Ha comentado antes el Lázaro. Sí, vale. Pero yo de esas pausas dramáticas. Ha comentado. Creía que iba para acá otra vez. No, ha comentado antes Lázaro el tema de Paul Naschy. Y a modo de anécdota, Paul Naschy criticó mucho que fuera Sancho Gracia, porque él dijo que conoció al auténtico Jarabo y no tenía nada que ver con Sancho. Independientemente que la interpretación de Sancho Gracia es brutal. A modo de anécdota, ¿qué decir de Sancho Gracia? Pues el abuelo de Daniel Sancho, Claro. que a día de hoy, si se volviera a hacer una nueva temporada de La huella del crimen, podría ser el protagonista de un capítulo. Ya Correcto. sabemos que fue... Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Para que tú Sancho veas. Gracia hizo de Jarabo y su nieto... Ya ha pasado tiempo para poder hacer un chiste, ¿no? Bueno, No, mejor no, todavía no ha pasado suficiente. Todavía no ha pasado suficiente. A lo mejor en tu casa sí, en la tele todavía no. hablamos de actores de la talla de Terele Pave, Carmen Maura, Victoria Abril, que todas participaron aquí en este capítulo. Ajá. Un capítulo que ha sido el más vendido en formato físico, porque luego estos capítulos, que eran casi de 50-55 minutos, tenían el formato largometraje, pues se vendían por separado, se vendían en colecciones, pues este capítulo de Jarabo fue el más vendido. Ya. Yo lo recomiendo encarecidamente para las nuevas generaciones que no conozcan esta serie al completo, Sí. que merece mucho la pena. Y en este caso, pues, año 85, Televisión Española haciendo cine negro del bueno con Sancho Gracia. Pues te puedo decir que yo esta mañana he estado viendo la peli así por encima para un poco, Sí. sabiendo que veníais y tal, y está muy bien. Sí. Está muy bien. Y cuenta muy bien la historia, como la ha contado nuestro abogado Lázaro Chico. Incluso parece ser, si me permite, Sí. parece ser que es cierto que quizás Sancho Gracia no tuviera mucho parecido físico con Jarabo, pero lo que sí que es cierto es que la interpretación fue brutal, porque por mucho que cuando lo ves te da la sensación de que Sancho Gracia está excedido en la interpretación, parece ser que es que Jarabo era así, un tipo absolutamente estridente en todo. No había tipo más chulesco que Sancho Gracia para interpretar a Jarabo. Sí, sí. Y Pues más en sí. aquel tiempo. Bueno, Tienes toda la razón. el mismo Paul Naschy, que tú has hablado de él y yo también hablaba al principio, decía que una vez con esa pistola, con esa pistola llegó a ponérsela en la cabeza una vez que coincidieron en el cuarto de baño de un restaurante siendo amigos. Bueno, la historia de Jarabo, sin duda, un psicópata de libro. Y hablando de psicópatas, no sé si podemos decir psicópata. Nos vas a contar, Paco, para terminar, la historia de un tipo con un montón de personalidades. Sí, yo lo que he querido es hacer una derivada de cómo la alteración mental transitoria o permanente puede llegar a hacerte que pierdas absolutamente el control sobre ti y cometer atrocidades del tipo de las que estamos contando. Pero hay casos en los que esa alteración mental llega a la absolución, incluso en crímenes horribles, en violaciones, en cualquier tipo de cosa. Es un tema legal para debate largo, aunque existe como tal y te puede librar y sencillamente sales libre.
¿Qué ocurre? Pues aquí tenemos un hecho ocurrido en el 75 en la Universidad de Ohio, donde 3 chicas denuncian haber sido raptadas y violadas. ¿Qué ocurre? Que la descripción de cómo se comporta el tipo es de uno con acento yugoslavo, otro que es mimoso y tímido y otro que incluso imita o parece imitar la voz de una niña. La policía se queda sorprendida porque la descripción física es la misma pero persona. La personalidad no. Wow. Inmediatamente localizan al tipo, que resulta ser William Milligan, este señor que tenemos ahí en pantalla, y al ser arrestado ya en la comisaría descubren que esto es real, que el tipo se va a un rincón, se pone a dibujar y a hablar como una niña de 3 años. Atrás tenemos dibujos que se le realizaron en función a las descripciones por expertos de lo que él sentía cuando era entrevistado con esa personalidad, porque él no recordaba absolutamente nada de sus personalidades. Es curioso, había algunos de sus personalidades que recordaban rasgos de otras. Había una personalidad muy importante que parecía ser un médico inglés, un chico que con grandes conocimientos de medicina. Otra curiosidad, este señor era un tipo normal que normal. Parece ser que todo arranca cuando a los 3 años se suicida su padre y a los 5 su padrastro, con el que se casa su madre, lo tortura y lo viola casi a diario. Espérate, déjame recapitular, Paco. Un tipo con personalidades múltiples, unas cuantas, que viola a chicas, cada violación con una de esas personalidades. Y no lo recuerda. Y no lo recuerda. Pero la primera pregunta que me surge es, oye, ¿y su entorno y su familia? ¿No era consciente de, en fin, si Alberto Pons tiene distintas personalidades, yo creo que vosotros no, al y nosotros parecer, todos ¿Estás preocupado? No, abandonó, vivía solo. Su familia, hablamos de un chico que ha sido desde pequeño, desde los 5 años, violado, torturado por su padrastro, familia desestructurada completamente. Y esas personalidades, aquí ocurre un poco como en el relato de Robert Louis Stevenson, de Jekyll y Hyde. Ajá. Personalidades que no se conocen y actúan independientemente. Pero cuando dices que no se conocen, él mismo no reconoce sus otras personalidades. Él sospecha, pero no recuerda. O sea, es capaz de desconectar y ser una persona en un momento determinado y a los segundos ser otra y no recordar que anteriormente estaba siendo otra personalidad. Efectivamente, y esto ocurre, dicen los expertos, los psiquiatras que atendieron el caso y lo documentaron para que consiguiera ser absuelto. Lo que consiguieron es demostrar que él, desde que de pequeño fue violado y torturado, su mente empezó a disociarse, que es como se llama hoy en día, un trastorno disociativo de la personalidad. Como una chota que se decía. Como una pared que hace entre la personalidad real y las demás para protegerse del sufrimiento que está pasando su personalidad real. Cuando tenía 5 años empieza la fractura, realiza 3 compartimentos, desarrolla 3 personalidades, una niña y 2 niños pequeños de 8 años, que le aíslan de su realidad y lo meten en otro sitio de la mente. A partir de ahí se sigue fragmentando la mente y llegan a descubrirle 24 personalidades. ¿24? 24 personalidades. Algunas de ellas malvadas, capaces de violaciones, de robos, de palizas, y otras que simplemente son, hay uno que es sordo, hay otro que dibuja con la mano contraria, pero es capaz de hacer un retrato. Él era diestro y su otro alter ego, ese compartimento, era zurdo. Qué barbaridad. Había un chico de 16 años en un compartimento que era experto en electrónica. Él no tenía esos conocimientos. O sea, imagínate los resortes que tiene la mente. El caso es que los abogados consiguen demostrar a través de los psiquiatras y psicólogos que lo atienden que no puede nombrarse a su personalidad principal responsable porque ignora completamente y la personalidad que ha actuado es alguien ajeno a la realidad, pues le mete 24, una persona distinta. ¿Le mete 24 condenas? Como hablábamos... El caso acaba con que el juez acepta, porque se demuestra en el juicio de una manera científica y fehaciente que hay una personalidad ajena al individuo que ha cometido esos actos. Lo aceptan en el juicio, pero lo condenan no lo condenan, sino que condicionan su libertad a que se recupere y se demuestre que se ha recuperado la personalidad principal y anulado las demás. Y en el año 91 demuestran que el tipo ha vuelto a integrar su mente
es él que tiene control de sus actos y esa modificación de la responsabilidad penal por enajenación o por alteración mental persiste y sale absuelto. Wow, qué caso. Por cierto, que lo que ha contado Paco Quevedo, hay en una de las plataformas estas famosas que Sí, empiezan por N y acaba por Flix. Hay una serie al respecto de este personaje. Y dio lugar, hay historia, ¿no? dio lugar también a la famosa película Múltiple, que la podemos ver, Sí. es reciente Vale. y está basada en este caso. Esa no la conocía yo. No. Vaya historia. Sí, bueno, la historia es interesantísima. Desde el punto de vista del jurista es interesantísima. Desde el punto de vista de la opinión publicada, desde luego es sórdida. La gente normalmente no es capaz de entender cómo alguien pueda cometer alguno de esos actos monstruosos y que se vaya de rosita. Claro, sin embargo, el derecho tiene claro, a fuerza de construcciones doctrinales, la mayoría de ellas son construcciones doctrinales, en las que ha quedado claro, básicamente, que para que se pueda condenar a alguien, primero se tienen que haber cometido los hechos y que estos sean delitos. Pero es que después se necesita forzosamente de un elemento subjetivo, es decir, que se quiera y que se sepa que está cometiendo un delito. Este tipo de personas, en su posición latente, no son delincuentes. Su cabeza no es delincuente. Su cabeza, que tiene una serie de... Bueno, una de ellas sí. Una de ellas, no. Digamos, la que se está juzgando, que es la tranquila, esa no ha cometido ningún delito. Es que carece de voluntad de matar. Efectivamente. Él, como individuo principal, no tiene la voluntad de matar. Pero es más, no es que, complementando eso que dicen, no es que no tenga voluntad de matar. O de violar, lo que sea. O de violar. Es que ni siquiera ha querido hacerlo. ¿Y lo recuerda? No. Ni siquiera lo recuerda. No. Pero entonces salió en el año 90 y tanto, cuando más o menos se le pusieron todos los patitos en fila, salió para afuera, o sea, libre, completamente absuelto. Era la condición que había puesto el tribunal, la cumplió, fue integrado. Todavía más, o sea, sí, murió hace unos años de un cáncer. A muchos de ellos se les obliga, como medida accesoria o como medida alternativa, se les obliga a la entrada en un hospital o en un centro o lo que sea. Aquí en España me viene a la cabeza, me viene a la memoria un asunto que fue muy famoso en su momento, el de la doctora Noelia Domingo, que trabajaba en la, si mal no recuerdo, que acuchilló, en una Fundación Jiménez Díaz, que acuchilló a 3 personas, que bueno, pues que la internaron, que efectivamente fue absuelta en el juicio, precisamente por eso, que la internaron en un centro y que al cabo de unos años, cuando salió, pues volvió a producir otro episodio, pues porque seguía disociada, seguía desquiciada, su mente estaba alterada. Lo curioso aquí es cuando hay una distinción que hace la legalidad, y es si, por ejemplo, en el caso de que tú te drogues o te emborraches y cometas un delito, se puede considerar enajenación mental transitoria, pero si lo has hecho a propósito, creo que no. Esto es interesante. Eso es interesantísimo. Eso es lo que se llama la actio libera in causa, que no es ni más ni menos que precisamente eso. Si tú quieres cometer alterarte un delito, voluntariamente la mente, ¿no? Tú quieres cometer un delito, pero te falta la fuerza suficiente, la desenvoltura suficiente para poder cometer ese delito. Si tomas algún tipo de inhibidor, como puede ser una droga o cualquier sustancia química, alcohol o lo que sea, y cometes ese delito precisamente por ese motivo, lógicamente no te sirve, al contrario, te sirve como una agravante, es decir, cuando se demuestra, te sirve como una agravante, únicamente sirve como atenuante. A Jarabo, por ejemplo, le habría servido, posiblemente, de haber explorado esa vis, le habría servido el hecho de que era alcohólico habitual y de que era drogadicto habitual y que efectivamente su adicción a la cocaína y a la morfina le hacía tener una alteración importante de cómo veía su realidad. Quizá eso es lo que lo lleva a esa locura de, por algo que nos parece en el fondo tan nimio como es el hecho de que no te quieran devolver un anillo, para que mate a 4 personas. Ojo, un tío que es verdad que era un
consentido, un maleducado, un grosero, un pedante, un rico, todo lo que tú quieras, pero un tío que en sus 35 o 36 años solamente había cometido algunos delitos menores, ningún delito mayor. Paco, para fíjate terminar, qué curiosidad. y hacemos una ronda de conclusión. A mí esto siempre me ha llamado la atención por mi trabajo, porque he visto muchas cosas de estas, como él habrá visto, Lázaro habrá visto en el suyo, de sobra. Cómo nadie te obliga a drogarte, nadie te obliga a beber, y sin embargo, estando borracho o drogado, tienes el beneficio de la ley con una atenuante de tu responsabilidad sobre lo que has hecho, el daño que has hecho a otro. Eso debería revisarse. Bueno, ahí abres otro debate que es muy interesante. Es muy interesante, pero es otro debate. Hoy en Llegó la hora del Club de los Curiosos hemos hablado de un caso, el caso de Jarabo, el asesino elegante, año 1958, y el de Billy Milligan, el de las personalidades múltiples, con serie y con película. Para terminar, ronda de conclusiones. Está muy bien, me ha gustado mucho este True Crime que hemos hecho hoy. Yo quiero hacer la primera. Venga, la primera, Paco. Venga, sí, Mira, yo menos de 3 minutos. Creo. Viendo hoy a Alberto, viendo a Alberto hoy con su olvido de nombre, sus chistes regulares y acordándose del anís del mono, no sé qué pensar. Vale. Bueno, a ver, ya no, repetido, que poco hemos cambiado. O sea, antes se llenaban las plazas para ver ejecuciones y hoy en día la serie esta que tú has dicho, todos estamos locos por ver la última serie, todo, o sea que tampoco hemos cambiado mucho. Es verdad que no lo vemos ya en directo, pero que nos lo pongan de nuevo en la plaza del pueblo. El caso, pero escuchamos True Crime en iVoox. Y no paramos, claro. Contestando a tu primera pregunta, seguimos siendo una sociedad, creo que no solo la sociedad española, sino la sociedad en general, que somos muy curiosos y muy morbosos. Terminamos en todo lo alto, Alberto. Sí, voy a intentarlo, pero ánimo. A mi manera, decirle a Lázaro que no subestime un anillo. Fíjate lo que sufrió Frodo con el anillo de poder y la de muertes que trajo consigo del Señor de los Anillos. Fíjate que no hemos sacado el tema de anillo, ¿no? No. Mejor no. Lo de Jarabo, si hubiese sido ahora, algún periódico hubiera titulado El Señor de los Anillos. Claro. Bueno, no tengo tiempo para más, así que os voy a despedir. Ha estado muy bien hoy, pero sobre todo podéis escuchar al Club de los Curiosos en la plataforma iVoox, es el podcast andaluz que más lo peta. Alberto Pons, gracias por estar con nosotros. A ti. Un placer. Lázaro Chico, abogado, gracias. Un placer. Marc Knopfler, querido, cuídate mucho. Gracias. Y Paco Quevedo. Bien, ¿no? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, relajado. Oye, ha habido buena conexión. Nosotros seguimos. Adiós a todos. Está bien. Adiós a todos. Hasta mañana. Adiós.